Soy Argeli Guerrero Mosquera y este es mi podcast Psicotormenta. Aquí no soy psicóloga. Soy una mujer que se animó a tener conversaciones reales con mujeres reales como tú y como yo, para visibilizar la crisis como una posibilidad de mejora. Porque ¿quién no ha pasado por una crisis? Bienvenidas a mi nuevo episodio de mi podcast Psicotormenta. El día de hoy tengo una invitada especial, una persona que tengo más de 14 años conociéndola. Fue mi compañera en la universidad. Ella es madre de 4 y de trillizos. Es además psicoanalista, la mejor de Maracay, por si no la conocen. Ella es Yeleni Martínez. Qué alegría. Te agarré fuera de base, ¿verdad? No, tú eres una pasada. Lo bueno es que me esperaste con vino, entonces. ¿Y por qué con vino? Porque además el tema que vamos a hablar hoy necesita un poco de relajación. Salud. Porque cuando les decía que es madre de 4 y de trillizos, hay un tema que me encantaría que pudiéramos hablar y es ese de cómo las mujeres romantizamos la maternidad. Tú lo romantizas muy bien, lo pones muy lindo en las imágenes, sin embargo creo que tienes muchas cosas que comentarnos acá. Este espacio es para hablar con mujeres reales como tú, pero además hablar de temas reales que muchas veces no hablamos. Sí, yo pienso que es como que la primera vez que me toca hablar, por eso es que me agarran fuera de base, porque yo pensé que iba a venir a hablar de psicoanálisis. Siempre hablo de mi experiencia como madre de trillizos, digamos, no es que una persona que tenga un solo hijo o 2 hijos lo hace más o menos mejor, sí, que yo, digamos, pero es como ubicarlo desde el romanticismo, que es más o menos, lo pienso como en las idealizaciones, lo que uno idealiza del hecho de hacerse madre, de tener hijos, de tener una vida tradicional, digamos. De amamantar, de estar perfecta, de cumplir con todas las cosas que amerita ser una buena madre. Sí. Que me parece además un concepto bien chimbo, ¿no? ¿Eres buena madre o eres mala madre? O sea, no sé, es bastante confuso. A veces las personas llegan y me dicen o me preguntan, ¿eres madre? Y yo le digo, no, capaz yo sería mala madre. ¿Tú qué piensas de eso? Creo que es otra forma de idealizar la maternidad. Okay, o sea, tanto como la mala madre o la buena madre es la misma versión del ideal, porque es para cumplir con esto cultural, social, de lo normal, de lo normativo, de lo que supuestamente uno tiene que hacer para o encajar en algo o no encajar porque no me da la gana y yo hago las cosas así diferentes, y entonces para algunos eso sería ser mala madre, o para otros sería, ay, qué bueno, lo hace como ella quiere. O sea, es como otra versión de romantizar la maternidad, ¿te parece? Yo, la verdad, yo soy una mujer muy romántica, yo todo lo pongo así bello y hermoso, pero la verdad es que no. La idea es dejar de romantizar la maternidad, porque así como tiene cosas maravillosas, pues hay muchísimas cosas a las que te enfrentas y que genera una crisis en la mujer de la que poco se habla. ¿Nos quieres hablar de eso? Sí, como te decía del corte de pelo, o sea, uno se corta el pelo, o sea, cambia el look y tú tienes como un tiempo de amar ese momento en que lo hiciste. Lo digo porque estoy reciencita que me corté el cabello. Además estábamos hablando de eso. Sí, estábamos hablando antes de eso. Y es como un tiempo en donde amas el asunto y luego piensas, ay, ¿por qué hice esto? O ¿por qué me moché el pelo? Ahora no sé cómo acomodármelo. Yo creo que es como más o menos así. Está como un tiempo en donde tú te imaginas que tener hijos es lo que te va a venir a dar un sentido nuevo a tu vida, o lo que te va a hacer feliz, lo que te va a hacer feliz, y luego cuando ya estás allí en el asunto, se presentan nuevos desafíos y nuevas cosas. Por supuesto que yo vivo en crisis, o sea, no es que viví crisis, es que todo el tiempo, todos los días es una oportunidad de tener una crisis. El asunto es que la crisis es como que te permite como construir nuevas maneras y nuevas versiones de hacer
con lo insoportable de la maternidad, más bien, Qué o lo risa. tormentoso de la maternidad. Eso me encanta, porque además ya saben cómo se llama el podcast, ¿no? Ujú. Son esas psicotormentas. Fíjate, me da mucha risa porque la verdad es que todos los días como que morimos a algo, morimos a esa crisis, a esa situación, capaz algunas son más largas, otras son más cortas, pero ¿cuál es la crisis que más te afecta en el día a día? No solamente porque lo sientas tú, porque estoy segura que hay muchísimas Sí. mujeres que lo viven a diario. Yo pienso que y es interesante la pregunta, es como sentir que uno no puede con todo, Okay. así estés haciéndolo todo. O sea, Como que casi nunca es suficiente lo que haces y Como- sientes culpa porque no lo... sí, bueno, quizás yo me he aprendido a amistar con la sensación de culpa, porque la culpa también cumple una función. Eso me encanta. Amistar. Con la sensación de culpa. La culpa tiene una función, solo Ok. que cuando uno se atiende, uno descubre cuál es la función de la culpa. Ok. Pero esta sensación de no hacer suficiente y de cuando de alguna manera tú quieres como decir, no vale, pero he hecho bastante, igual hay una angustia que se queda allí. Creo que eso es, vamos a ponerle la palabra, el desafío con el que yo lidio todos los días, porque es como, debo hacer más desde el deber y no desde el gusto. Claro. Entonces eso allí quiebra un poco esa armonía que puedes tener en la casa, con los hijos, con el marido, Con todo. Con todo. Exacto. ¿Y a dónde queda Yeleni? O sea, la culpa es direccionada al hecho de que como mamá me faltó hacer esto, o como que me faltó peinar al otro, o que me faltó servirle al otro porque estaba haciendo esto. Y Yeleni, o sea, tus necesidades como mujer. Bueno, eso es algo con lo que yo usualmente estoy peleando conmigo misma. O sea, no te olvides que tienes que hacer tal cosa. Creo que el espacio más importante para mí como mujer es cuando me atiendo, primero cuando voy a mi consulta y me atiendo con mi psicoanalista, y cuando voy al gimnasio. Y cuando también puedo invertirle tiempo a algo que me gusta, estar aquí compartiendo contigo, así haya sido de imprevisto, tomarme mi vinito, como ese ocio sano. Ok. Que me permite como esa válvula de escape. Conectar conmigo y escaparme un poco de eso en donde tengo que volver a entrar, porque es una función de la cual uno no se puede salir. Que no acaba. No acaba. No acaba, es continua, con diferentes desafíos y dependiendo de la edad también. Claro, es demandante. Es una demanda que tú tienes que estar cumpliendo. Y que también uno se la puede disfrutar. O sea, también surfear esa ola. Uno puede llevarla al lado del gusto. Es como yo escribía en un post que tengo, no sé si es en mi cuenta, donde decía que a veces yo me siento maravillosa, que pude con todo, y otras veces siento que estoy más perdida que quién sabe qué. O sea, en esto de la maternidad, pero al final son dos formas idealizadas. Ni es que soy la mala madre, ni tampoco es que soy la mejor. O sea, es como ir haciendo con la demanda, con lo que me toca, sin abandonar mi lugar de mujer. Es difícil. Es un reto. No hay forma de decir cómo se hace. Eso uno lo va descubriendo. Y la persona o las mujeres vamos haciendo de eso como un talismán, poder encontrarnos como mujeres en medio de todos esos roles, el de ser madre, pero también el de no ser madre en algunos momentos porque asumes la maternidad de una manera distinta. Claro. Y cuando estamos entre amigas, por ejemplo, que estamos hablando de toda esta crisis de que no, hoy no tuve tiempo, hoy de verdad salí molesta, me pasó todo esto, ¿cómo lidias con eso de que la otra no, yo no lo hice, yo lo hice bien? ¿Cómo lidias con eso? Bueno, no creo que yo te pueda dar una respuesta específica de cómo hago con eso, sino es como más bien cuando ya paso la tormenta, es que puedo hacer pequeños análisis de qué fue lo que hice y qué no hice. O sea, es que eso es lo que me mantiene como conectada conmigo misma. Digamos, lo que me permite a mí hacer esta evaluación de ¿qué soy yo como mujer? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué manera lo estoy haciendo? No para ver si lo estoy haciendo bien o mal, sino para ver cómo estoy surfeando la ola y de qué manera mañana puedo con otros desafíos.
porque es que es demandante. Los hijos son demandantes, pero la vida también es demandante. Total. O sea, tú no tienes hijos, pero tú te la pasas ocupada. Es una demanda constante con la que uno lidia. Con la que eliges lidiar y con la que te puedes sentir satisfecha aun cuando hay una crisis, y eso es importante. No importa qué tan difícil sea la situación, tú lo estás eligiendo porque eso tiene un propósito y tiene un impacto positivo, no solamente en ti como mujer, porque en algún momento te sientes satisfecha, sino en esos pollitos que son... que dependen absolutamente de uno. O sea, a veces no quisiera que fuera así, pero no tengo opción, ahí no puedo elegir. Y ellos tampoco tienen otra manera de elegir en este momento. No tienen opción. Pero sí, es como no todo el tiempo uno está positivo, me encanta esta vida tradicional, no. Y eso es realmente lo que me gustaría que las personas o las mujeres que están viendo este episodio, es que es normal sentirnos mal, es normal sentir que hoy no puedo, es normal equivocarse, incluso esas cosas que le ocurren a la mujer, le dio el tratamiento 2 veces al niño o a la niña, y eso genera una serie de sensaciones. No sirvo para ser madre, pero es que detrás de ser madre también eres humana. Claro. Sí, y es que eso también pasa porque uno como seres humanos, tú intentas compararte con el grupo, es inevitable, porque nosotros, digamos, vivimos en sociedad y tú te comparas, o sea, uno tiene ciertos patrones que quieres seguir y que a lo mejor a veces no puedes. Entonces, ¿cómo hago yo para cumplir también con la demanda de lo social? Digamos, ahorita, una madre tiene que tener a su hijo en todas las actividades, formar estos niñitos inteligentes para el futuro, concentrar eso, pero tampoco puedes permitir descuidarte. Entonces, no se puede cumplir al 100 con todo, es imposible. O sea, uno puede hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. O sea, exacto. es como hacer con eso y sobrellevar la frustración que eso genera, porque claro que genera frustración. Claro, y además la frustración es que lucha con la frustración, pero juro, te obligas a cargar con todo sin poder ir soltando muchas veces. Tú lo haces porque seguramente, porque te atiendes, porque buscas acompañamiento y todo, pero quien no lo hace lucha y carga una mochila demasiado llena de responsabilidades que no puede equilibrar, y eso genera una sensación de ahogo. Sí. Las mujeres incluso llegan a estar en proceso en depresión por esa sensación, porque se sienten que no lo están haciendo bien y entonces como que su vida está perdiendo un sentido. Y es difícil porque no hay forma muchas veces de afrontarlo si no nos dejamos acompañar. Exacto. No, y que a veces es porque no puedes con todo, pero a veces están los casos de las mujeres que sienten que no tienen cómo empezar. O sea, que a lo mejor sienten que no tienen nada que hacer y realmente a lo mejor están muy, muy desocupadas, solamente con el niñito, tienen ayuda con el niñito y también se sienten estancadas, frustradas, que no es suficiente, que no dan más. Claro, porque fíjate, si están pequeños, o sea, eres una mujer que eras profesional, pero que decidiste tener hijos, después que tienes hijos, y no es uno, ni dos, sino que son 3, automáticamente tú tienes que postergar ciertas cosas que como mujer querías lograr. Entonces, en el postergar todo eso, muchas veces de manera consciente y otras de manera inconsciente, se genera el conflicto. Estoy siendo mamá, pero dejé de realizarme profesionalmente. Yo creo que alguna vez lo hablamos. Sí, y es increíble porque uno nunca retoma desde el mismo sitio. Okay. Uno retoma desde un lugar nuevo, que solamente se descubre cuando tú eliges retomar. O sea, jamás es desde el mismo lugar. No es bueno, yo voy a terminar el posgrado que no terminé nunca, y tú vas nueva, y la experiencia es completamente diferente, no es aquella que dejaste. Porque también hay una transformación que le ocurre a la mujer cuando uno trae muchachitos al mundo. O sea, es como una experiencia muy individual, muy subjetiva. Tendríamos que hacer un podcast con todas las mamás del mundo porque cada una cuenta su experiencia que va a ser particular. Totalmente distinta. Pero sí, es como esto que tú lo dices porque está enmarcado en las situaciones de crisis, como la crisis nos permite estabilizar otras cosas. Una crisis te puede estabilizar un problema que tengas laboral, o un problema económico, una crisis en tu casa, con tu pareja, con tus hijos, te permite como crear nuevas formas de abrocharte a la vida. Claro, porque está la necesidad de superar esa crisis y obviamente luego tiene un resultado, pero al principio es difícil verlo. No lo puedes ver, lo ves en el camino, transitándolo.
dándote ese... ese empujoncito y es transitándolo. No hay forma de prever eso. O sea, es como que está el espacio para hacerse acompañar, el especialista da las herramientas, pero es que ese tránsito borrascoso, lleno de piedra, sí, lleno de piedra, es lo que después tú vas a poder analizar, a ver cómo fue que yo salí de eso. No, y que te descubres como una nueva persona, con nuevas herramientas, con nuevas formas de poder relacionarte contigo mismo y con el entorno. Claro, es así. Y por lo menos a la mamá, o sea, a mí me parece sumamente interesante el hecho de que quienes son madres, pues logran entender un poco más a mamá, a esa que dio lo que podía dar, pero que en algún momento nosotros la juzgamos por cualquier cantidad de cosas. Sí. ¿Cómo vistes ese proceso de ser madre, pero también ir a ver cuál fue esa relación de tu mamá contigo o viceversa? Claro, sí, uno se le revela muchas cosas como hija. O sea, y más allá de romantizar el Por hecho favor. de que, ay, mi mamá, o sea, tuve que vivir la maternidad para entender a mi mamá. No, yo no lo veo tanto así, lo veo más por el lado de que bueno, mi mamá también tuvo 4 hijos y yo fui la del medio y yo me acuerdo que yo tenía muchas situaciones con mi mamá de donde yo no me entendía, todavía yo no me entiendo, pero ahora puedo como saber de que lo que a mí me diferencia de mi madre es que yo me atiendo y es como una manera distinta de ver la maternidad y de Claro. aceptarla y de alojarla. Y otra época. Otra época andina. Uh-huh. O sea, todo es la cultura, cómo nos va formando. Exacto, y la época como tal, porque no es lo mismo la maternidad ahorita en el 2024 a la maternidad en los 80. Para Sí. nada, no es lo mismo. O sea, uno ahorita se está enfrentando con otras cosas y es como, sí, es como lo que estaba leyendo yo en estos días, me encontré por ahí en Instagram, de que el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es tú atenderte. Porque uno siempre cría en nombre de su propia infancia. Eso es lo que yo iba hace rato, es como que claro que uno le cambia la percepción hacia la relación de la madre, pero es porque tú teniendo a los niños, tú estás criando ahí en nombre de tu propia infancia. Claro. Es inevitable que no se Esa mezcle mezcolanza de Y cosas y de estructuras, Uh-huh. pero que son necesarias. Yo no las veo mal. Por supuesto que son A mí me necesarios. parecen demasiado ricas porque ¿qué no nace de todo eso? ¿Y en qué momento no evolucionamos con todo eso que nos entregaron o con lo que yo alojé en mí? Claro. Sí, que puede a veces ser recursos más o menos precarios, digamos, no importa, pero son recursos, no importa. O sea, es como eso, es rescatar un poco de lo que se quedó en ti, de ese discurso familiar. De la historia. De la esa historia. que tiene un sentido, que la tienen mis padres, pero mis abuelos también, y así sucesivamente. Todo eso que de alguna manera voy recibiendo, pero si yo no lo alojo, y aquí creo que nos empezamos a desviar un poco de la cosa, si no lo alojo, pues ocurre muchísimas más crisis. Porque al no alojar, al no escuchar, al no entender qué está ocurriendo desde esa crisis, pues se van removiendo muchísimas otras. Exacto. Y es que no es que nos estamos alejando, es que es precisamente yéndonos un poco a la profundidad del asunto para no romantizar la maternidad. Exacto. O sea, es como que ya tú vienes con una situación tuya, con una marca, con una herida, con una huella de infancia, y te toca tener hijos en donde tú dices, yo quiero ser como hizo mi mamá, o yo no quiero ser jamás como hizo mi mamá o mi papá o el que me crió. Y eso ya habla de ti poniéndolo en una nueva criatura que no tiene la culpa de nada. Y que no tiene conciencia, porque él solamente está haciendo algo con lo que nosotros le estamos dando. Exacto. Y que uno ni siquiera sabe qué es lo que le está dando. O sea, tú no sabes, tú te vas enterando en el camino, pero no es porque tú dices eso, yo no te dije eso, pero algo atrapó el muchachito. Algo atrapó. Entonces es como muy enigmático, la maternidad es enigmática, es como siempre está en pregunta, no hay manera de definir lo que a uno le pasa, o sea, por más literatura que haya de la maternidad, de los cambios de la mujer. Que además tampoco es que hay mucha. No hay tanta, es verdad, No hay tanta. pero lo que sí hay es
gente diciendo cómo se tienen que criar los hijos. Qué fácil. ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come eso? Explíqueme un poquito más. Sí, y creo que eso es uno de los conflictos en los que viven las mujeres de ahora. O sea, tu abuela no lo hacía así y yo no lo hacía así. Y entonces mi amiga lo hace de esta manera y el otro lo hace de esta manera. Oye, ya es suficiente con toda la crisis de saber si lo estoy haciendo bien, con todas mis exigencias, porque como mujer nos exigimos para tener que escuchar las formas y fondos como lo hacen las demás personas. Y por todo esto, pues, entender que no es necesario romantizar la maternidad. Tú no la has romantizado, tú la has tomado de una manera distinta, de alguna manera. Bueno, creo que es el resultado. Sí, no, yo siento que al principio uno tiene un tiempo en donde es necesario idealizarla, romantizarla. Para anclar. Sí, como para abrocharte a ese deseo, ¿sabes? Ok. Pero luego, si hay algo que no sientes que te está saliendo bien, que te está generando culpa, que te pone mal, bueno, ahí es donde toca como hacer con eso que te está pasando, con esa situación, porque es como decías hace rato, ya es demasiado con la demanda social. Los gurús expertos en cómo tiene que ser una madre con los hijos, cómo tienen que ser los hijos de esta época y con todas tus creencias familiares. O sea, ya es demasiado hacer con todo eso. Hay mucha, digamos, todo este baño de información que es difícil y que, oye, nos hace caer en crisis. Claro que sí, porque uno quiere encajar, pero uno necesita encajar. Y en ese sentido, pues qué bueno que existe la crisis para poder transformarnos. Y es cuando mantengo esa frase que es, la crisis siempre va a ser una posibilidad de mejora en la maternidad que romantizamos o en la que hemos dejado de romantizar. Gracias, Yeleni, por acompañarme. Por invitarme. Discúlpame el errarte fuera de base, aunque no lo crean. Yo esta mañana le dije, vamos a grabar un podcast y le dije 2 cosas Yo más. no leí ese mensaje, pero qué horror. Pero bueno, no. Este es el resultado y es eso, hablar entre mujeres de cosas reales y mujeres reales como tú. Te invito a ver este episodio y a estar pendiente de los siguientes. Seguir a Yeleni en sus redes sociales, es la mejor psicoanalista de Maracay, se lo juro. Está romantizando. Sí lo es. ¿Tus redes sociales, Yeleni? Psicoyeleni es la que tengo en la profesional. Porque la mía personal está privada y bueno, no, tampoco es que yo muestre muchas cosas por allí. Por ahí romantizo un poquito. Por ahí la romantiza. Mentira, la hace muy, muy real, la verdad. Sí. Sí lo hace muy real y eso es admirable. Y bueno, en mis redes sociales, @psicoyoisna, nos vemos en otro episodio. Muchísimas gracias. Salud. Gracias. Ya va. Espérate. Ya va. Esto pasa. Sí, claro, yo sé que hoy incómodo, vale. Ay, no. No. Vamos a beber.